Vicepresidente de la República, ya con nosotros. Tuve el gusto de saludarlo por allá hace un mes, saludarlo personalmente. Tuvo la amabilidad de acercarse a darme un abrazo y me dijo, por fin lo conozco personalmente. Lo habíamos entrevistado varias veces en campaña, del doctor Alfredo Borrero. Le pedimos por favor al doctor Borrero, si está bien, o a Renata, que está con él, que prenda la cámara, o si lo vamos a hacer solamente con audio, pues bienvenido a I99. Ahí está, está en el despacho. Saludarlo, ya estamos listos. Qué gusto de saludarlo, señor vicepresidente, mi querido Alfredo. Tuvimos el gusto, una vez más, decía y contaba, de saludarlo el día del velorio de nuestro buen amigo y querido amigo, que Dios tenga en su gloria, César Monge, y usted tuvo la bondad de acercarse a darme un abrazo y decirme, por fin lo conozco personalmente, lo que habla muy bien de su sensibilidad y de su caballerosidad, señor vicepresidente. Bienvenido a I99 FM, al programa Diálogo, y a I99 TV, a través de las redes en @Radio I99. Luego de saludarlo, y saludará a usted también, al equipo, enseguida, y a la audiencia, y a la ciberaudiencia que lo ve. Yo quería decirle y contarle que hemos realmente valorado todo su esfuerzo de lucha en el tema de la salud, en el tema de la vacunación en principio, pero luego de la desgracia que viven las personas que tienen que ir a los hospitales públicos. Usted ha visitado, me parece, como 45 hospitales, 45 hospitales denodadamente, dejando sus funciones in situ, y pues entiendo que ya se van a comenzar a comprar las medicinas. Yo quisiera que nos hiciera, por favor, mi querido vicepresidente Alfredo, nos hiciera un brief pequeño de los avances de todo su trabajo y el apoyo que le va a dar a la gente, porque esto es social, se trata de la gente, de la vida, no se trata de una cosa, porque es la vida de la gente con los hospitales. Qué gusto de saludarlo una vez más. Buenas, bienvenido al Diálogo y I99. ¿Está su micrófono en silencio, mi querido Alfredo? Su micrófono está en silencio. Ahí estamos. Perfectamente. Ahí estamos. Muy buenos días, queridos amigos todos. Buenos días, Javier. Les saludo a los tiempos. Buenos días, Eduardo, y todos queridos amigos. Efectivamente, para mí fue un privilegio acercarme a Conselho de manera personal. De igual forma. Y que estábamos a entera disposición. Yo creo que yo no soy un político, yo soy un profesional de la salud, y yo me manifiesto de manera muy espontánea, y para mí fue verdaderamente un gusto darle un abrazo. De igual forma. Mi respeto, vicepresidente. El tema de la salud es un tema súper complejo. Yo creo que el tema de la salud atraviesa por un proceso que no inició ahora, inició hace muchos años. La crisis, cuando construyeron hospitales con sobreprecios, compraron camillas en camionetas, hicieron un partido político con dinero del Estado en el Ministerio de Salud. Luego vino la pandemia. La pandemia lo que vino a ejemplificar que el sistema de salud que el Ecuador tiene, un sistema de salud de tipo curativo, debía ser cambiado. Ese es nuestro objetivo, que podemos ir desarrollándole conforme vayamos conversando. ¿Qué hemos visto y qué vamos a hacer? Porque es importantísimo que cuando el médico hace un diagnóstico, tome una decisión, si tiene que amputar la pierna o si tiene que salvar la pierna y amputar los dedos. Entonces, para hacer un parangón de qué es lo que pasa luego de recorrer, como usted muy bien lo dijo, más de 55 hospitales en más de 11 ciudades, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Una frase que yo la acuño, que la digo: la salud está enferma. ¿Y por qué está enferma? Porque las estructuras hospitalarias tienen más de 40 años en algunos casos, y las nuevas, las que se han construido últimamente, tienen falencias, no han sido recibidas todavía, porque hay problemas de estructura, hay problemas del agua, hay problemas de los equipos. Entonces, en base a eso, nosotros consideramos que la palabra fundamental, que ha sido el hilo que ha mantenido durante muchos tiempos, es la corrupción. ¿Qué hacer para eso? Nosotros pensamos, primero, cumplir con el ofrecimiento del gobierno, es decir, dotar de medicamentos a los pacientes. Eso es fundamental. Y para eso
nosotros tenemos en este momento dos opciones. La primera opción, que es la que la manejamos y que ha causado urticaria entre la gente, externalizar las farmacias. ¿Qué es eso? Nosotros vamos a implementar dos tecnologías importantísimas, la historia clínica electrónica y la receta electrónica. Con la receta electrónica se puede ver la trazabilidad del medicamento, el nombre del paciente, cuántas tabletas le dio y dónde se entregaron y cuándo tiene que regresar por las siguientes. Si eso produce el efecto que deseamos, hemos solucionado un gran problema. Eso no es privatizar la salud. Para nada, para nada. Para nada. Eso es dar un servicio donde el paciente... A ver, vamos a manejar cifras. El 35% de expendio de medicamentos se da en las farmacias hospitalarias, las que están internamente. Esas no pensamos tocarlas. Okay. El 65% se da en la consulta externa, donde el paciente sale con la receta del médico, va a la farmacia del hospital y le dice no hay, pero pase al frente, claro, como me ocurrió en la ciudad de Ventanas, pase al frente, ahí sí hay todo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que combatir. Y en el interior, no estoy diciendo que los bioquímicos, los farmacéuticos, no, a ellos no les acuso, no puedo, no tengo elementos suficientes, les respeto muchísimo, pero hay estructuras enquistadas en los hospitales que impiden que las cosas se hagan bien. Entonces, esta es la solución un poquito más a largo plazo. La actual, diseñada por el Ministerio de Salud Pública, es focalizar la emergencia, comprar creo que 130 insumos de necesidad para enfermedades catastróficas, para el cáncer, para enfermedades comunes como la diabetes, la hipertensión, y hacer compras lo más rápido posible. Ojo, tenemos que estar vigilantes todos, porque la emergencia no ha sido un buen aliado para la honestidad. Las emergencias han constituido en problemas serios para la credibilidad de las personas y de las instituciones. Por lo tanto, ustedes, la sociedad civil, la academia, todos tenemos que estar vigilantes que las cosas se lleven a buen ritmo y con honestidad. Eso para mí juega mucho y coincido plenamente. Hace muchos años, y aquí están mis compañeros y la audiencia y ciberaudiencia que nos ven en las redes, yo lo vine diciendo, señor vicepresidente, doctor Alfredo Borrero, que importa aquí la gente, no lo que digan un par de interesados que les interese vender medicamentos y ganar plata. Lo que está haciendo usted con lo de las boticas, y lo expresa bien, las internas siguen siendo, es lo externo, es el 65%. Usted arregla una situación, qué bueno lo que me está diciendo, de verdad lo ha dicho y lo celebro. En el mismo contexto, señor vicepresidente, ¿cómo van a hacer, qué van a hacer para que las ventas sean, la emergencia sea lo más transparente? Ya le estoy hablando de la operatividad, cómo lo van a hacer para que las compras y todo sean lo más transparentes, pero a su vez diligentes y eficientes para que esas medidas estén a la disposición de los usuarios. El primer componente tiene que ser invitar a todos, no a los compadres, porque anteriormente ocurría, los compadres son los que se acercaban a licitar y entre ellos hacían la rueda de la licitación. Entonces, la compra, la licitación tiene que ser abierta. Si no tenemos productos nacionales, tenemos que comprar directamente al distribuidor. De acuerdo. Porque el objetivo principal es el abastecimiento. Aquí tiene que jugar un rol fundamental el CERCOP. El CERCOP y la sociedad civil, para lo cual nosotros estamos pidiendo que por favor nos ayuden. Con esta claridad, la compra tiene que ser a los mejores precios y la mejor calidad de los medicamentos. Han diseñado que el ministerio, es decir, la planta central compra los medicamentos y ellos se encargan de la distribución. ¿Para qué? Para que no se dé el caso que el director del hospital Chone, por dar un ejemplo, no es verdad lo que voy a decir, pero quiero citar como ejemplo, haga la compra lo que le entregan y ahí comienzan los contubernios de la negociación. Entregar en el menor tiempo posible, porque el 50
máximo el 60% de farmacias están abastecidas y no hay medicamentos comunes como la metformina para la diabetes, la hidroclorotiazida, no hay los medicamentos del día a día, de la cronicidad de nuestros pacientes. Entonces, esto es un tema que paralelamente nosotros estamos trabajando desde la vicepresidencia para ya iniciar proyectos pilotos para la externalización de las farmacias. ¿Cuál es el concepto? Que el Estado compre menos. Claro. Que el Estado compra menos roba, porque no hay dónde robar. Y eso es importante, señor vicepresidente, porque muchas veces, doctor Borrero, usted sabe bien que se perdían los medicamentos, usted los ha visto botados, muchos caducados, otros escondidos, otros decían que los entregaban y no los entregaban. Es una infamia real contra el Ecuador, porque olvídese, es contra la gente más pobre. Así que es una buena cosa. ¿En qué tiempo piensa, señor vicepresidente, que esto va a estar caminando ya resuelto y habrán las medicinas en stock? El deadline que se puso el Ministerio de Salud, no lo pusimos nosotros, fue el día de ayer. Es decir, el día de ayer ya tienen que comenzar a llegar los insumos y estaremos muy vigilantes de esos que efectivamente comiencen a llegar. Se han dado un plazo de 2 meses, en el plazo de 2 meses tiene que estar estoqueado más allá del 80%, del 80 al 90% de los hospitales. Entonces, tenemos que poner el acelerador, porque como usted muy bien lo dice, nuestra razón de ser, en el caso mío de médico es más, son los pacientes, son los seres humanos, y dentro de estos, los más pobres, los más vulnerables, los que siempre se les han engañado. Doctor Alfredo Borrero, vicepresidente de la República, yo también vi en todas estas, cuando usted iba y nosotros reportamos cualquier cantidad de equipos médicos que no servían, tomógrafos, ambulancias, pero equipos costosos que por alguna cosa o alguna otra, yo creo que por negligencia o por... Incluso llego a pensar hasta que por mala fe para mandarlos, derivarlos a otro lado y cobrar lo mismo, están botados. ¿Se ha establecido sobre esto algún tipo de auditoría? ¿Se van a arreglar los que se puedan arreglar y los que no, pues hay que disponerlos y entrar a comprar uno nuevo? Porque la vida no tiene dos oportunidades, porque sin salud no hay vida y sin vida no hay nada. Existe un denominador común en la mayoría de hospitales. Uno va a visitar el tomógrafo y dicen el tomógrafo está dañado. ¿Cuánto tiempo? Mire. 3, 6, 9, 12 meses. ¿Qué ha pasado? La tarjeta magnética no aparece. Y ya compraron. No, en ese proceso estamos. ¿Cuál es 9 meses. Pues es que yo estoy equivocado. Mi lectura es que el equipo no funciona para externalizar. Eso es todo. Para mandar a instituciones privadas donde... Claro. Con el trabajo de las instituciones públicas, porque la obligación de la institución pública es brindarle el mejor servicio, han hecho buenos negocios. Entonces, se daña el tomógrafo. O hay laboratorios, como el Hospital de Ventana, que lleva el ilustre nombre del abogado Jaime Rodós Aguilera, que tenían un laboratorio, pero no hacían exámenes ni de orina. O sea, eso es algo inadmisible. Pero uno cruza la calle y al frente hay un centro donde hacen exámenes, tomografías. Mágicamente. O sea, tiene todo. ¿Qué es lo que obliga a uno a pensar? Que existe internamente también desidia, claro. Que existe también internamente importismo. Vamos a visitar las ambulancias, nos vamos al hospital Teófilo Dávila de Manchal. Las ambulancias están sin funcionar. Las llantas están bajas, y les digo, pero apárense de la gente, compremos las llantas, veamos si estas ambulancias no funcionan, démosles de baja, pero busquémosles solución. El 55% del parque automotor del Ministerio de Salud en lo referente a las ambulancias está dañado porque no les hemos cuidado, porque también no nos preocupamos de cuidar el dinero del Estado en las compras públicas. Entonces vamos a hacer un cambio y vamos a comenzar el proceso de compra después de este análisis de ambulancias, porque las ambulancias son fundamentales para el traslado del paciente. Esto, señor vicepresidente, lo tendrán listo quizás estoy siendo inquiriente en mi pregunta, hasta fin de año. Nosotros queremos tener esto arreglado hasta fines del mes de septiembre e iniciar el proceso en los primeros días del mes de octubre. Porque debo contarles algo también. Sí. No sé si ustedes recuerdan, el Hospital Guayaquil
el memorable Hospital Guayaquil, no tenían ambulancias. ¿Qué hacían? Contrataban un servicio externo. ¿Cuánto pagaron? $345,000. ¿Cuánto cuesta una ambulancia? Hablemos que cueste 80, hablemos que cueste 100. Con ese dinero se podían comprar 3 ambulancias. Qué extraño, ¿no? Póngale más, solo le pongo comillas a Alberto Quintana Vera. Sigue con la entrevista. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. ¿Cómo le va? ¿Qué significa desde el punto de vista práctico el tema de la reactivación del Consejo Nacional de Salud que se hacía público ayer? Y la última vez que nos vimos coincidíamos en la presentación del proyecto, que es un proyecto privado del Hospital Metropolitano Millennium acá en Guayaquil, y yo le hice una consulta a usted, sino que usted ya estaba de partida, iba a una reunión al INSPI. Le preguntaba precisamente qué iba a pasar con el desaparecido Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. Y usted me dice, en este momento me voy a una reunión, después vamos a tener tiempo de conversar el tema. Creo que es el momento propicio para ir conociendo estos detalles. Señor vicepresidente. Sí, hola Alberto, me hizo 3 preguntas de una sola, pero le voy a responder. A ver, comenzaré, veamos si tengo buena memoria. La tercera de las preguntas. Efectivamente, nosotros a los pocos días de estar ya en ejercicio de la función, convocamos a un grupo de ilustrísimos médicos guayaquileños. Entre ellos estaré el doctor Francisco Huerta Montalvo, el doctor Luis Arracín, el doctor Andino, que ahora está de gerente del hospital Teodoro Maldonado, sí, para que nos hagan un diagnóstico de qué es lo que pasó, por qué dividieron, por qué lo descuartizaron al Instituto Izquieta Pérez, ¿no es cierto? Y ellos me ofrecieron entregar un informe y ya está el informe casi terminado. Y nosotros vamos a tomar una resolución. ¿Cuál es la resolución que se debería tomar? Que debería seguir constituyendo ese faro que fue el Instituto Izquieta Pérez, no solamente en la producción de vacunas, de sueros antiofídicos, sino de investigación científica. Importantísimo, ese es el tema de la investigación. Entonces, sobre esto vamos a tener una resolución. Sobre el otro problema que estaba relacionado a el CONASA. El CONASA es el Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional de Salud fue creado por un decreto. Ahí, en el Consejo Nacional de Salud, se sientan todos los representantes de la salud para discutir las políticas, para dictar las reglas. Ahí está el Ministerio de Inclusión Social, el IES, del sector privado, los militares, a través del ISFA, la policía, están todos. Lo hicieron desaparecer. Nunca más se volvió a reunir, le quitaron la casa donde se reunían y le quitaron el presupuesto. Qué increíble. Increíble. Entonces ayer fue un evento histórico para nosotros los médicos, porque tuvimos la primera sesión de el CONASA, donde nos vamos a sentar para valorar, por ejemplo, una mesa técnica de medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos que tienen que estar en el cuadro básico? Una mesa técnica para conversar sobre el Código de la Salud y proponer un Código de la Salud. Mesas técnicas sobre la relación público-privado, porque ahí está también la representante de la Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas del país. Entonces, este es el foro que lo hicieron desaparecer, pero ayer lo volvimos a revivir. Se nombró el director ejecutivo, estuvo la señora ministra de Salud, estuvimos todos. Yo me siento verdaderamente contento por esto, porque vamos a dictar las políticas de la salud pública en el país que tanto lo necesita. Qué bueno que así sea. No tiene idea usted cómo nos llegan muchísimos mensajes, gente en Machala, por las visitas que usted hizo. Yo también tengo Teófilo Dávila. No habrá chance. En Esmeraldas, la gente que se acuerda de su visita al Delfina Torres también. La gente de Borbón, de San Lorenzo, en la misma provincia verde de Esmeralda. Señor vicepresidente, de mi parte algo adicional, ¿no? Sé que se ha reunido también con representantes de las asociaciones de profesionales, decanos de medicina de algunas universidades, un tanto para revisar este tema que tiene que ver con la oferta de los posgrados, que es un tema que también a nivel de la academia, a nivel de los estudiantes, tiene muchísimo interés. ¿Qué es lo que han podido ir matizando o definiendo, señor vicepresidente? Efectivamente, como usted muy bien lo dice, nos reunimos primero con los presidentes de los
colegios y federaciones de especialistas para hacer un análisis cuántos especialistas necesita el país. Y segundo, el día de ayer nos reunimos con los decanos de todas las facultades de medicina del país y con la doctora Vélez, que es la que maneja todo lo relacionado a la regulación en la parte académica. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es volver a abrir los posgrados. No es posible que los chicos terminen su carrera y no tengan especialidad a hacer, por un lado, y por otro lado hay necesidades, hay carencias de especialistas, necesitamos tener especialistas como, digamos, endocrinólogos, pediatras. Ahora con la pandemia necesitábamos neumólogos, pero la estructura va a cambiar porque vamos a hacer un plan nacional de especialidad. Es decir, no es que cada universidad va a ser una isla y cada universidad va a dictar sus propios programas. No, vamos a tener un programa nacional y vamos a ir abriendo las especialidades de acuerdo a las necesidades, lo cual es importantísimo. Ahora esto, aunque usted no me preguntó, Alberto, esto se golpea un poco con la famosa ley humanitaria. La famosa ley humanitaria, como ustedes saben, creada por el gobierno del presidente Lenín Moreno, que no tuvieron el tiempo ni de resolver, ni de pagar, ni de incorporar, nos bloqueó los posgrados. Entonces nosotros tenemos una propuesta interesante, decirles, a ver, doctores, los que están haciendo medicina general, ya tienen un salario, quisieran hacer una especialidad, muy bien, hagan la especialidad con el mismo salario que están recibiendo, y la devengación de la beca no va a ser 3 veces o 2 veces de tiempo. El tiempo que hicieron, es decir, si hacen 3 años, ellos van a devengar 3 años o 4 años del tiempo que sea. Esto es construir país, esto es hacer cosas diferentes e innovadoras en un tema importantísimo que es la educación en la salud. Con 54 minutos conversando con el señor vicepresidente de la República, el abogado Lucía Jaramillo, con otras inquietudes para el señor vicepresidente. Gracias, Alberto. ¿Cómo le va, vicepresidente? Muy buenos días. En el tema de la corrupción, en la que no solo pues hemos visto en el tema de la adquisición de medicamentos e insumos, sino también en la administración de los hospitales de nuestro país. ¿Qué está haciendo para erradicar la corrupción dentro de los hospitales? ¿Ha cambiado ya algunos gerentes de los hospitales, ¿no?, o directores de nuestro país, en los hospitales de nuestro país? Nosotros seremos absolutamente claros en el tema de corrupción. No vamos a tolerar la corrupción en ninguna de las esferas que ésta se produzca. Si hablamos en este momento del capital humano, es decir, directores y gerentes de los hospitales, estamos nuevamente revisando personas que han sido nominadas o nombradas de manera temporal o que están ya algún tiempo. Esas personas que nos enseñen una hoja de vida recta, correcta, adecuada, con capacidad, nosotros no debemos prescindir de ellos, pero los que siempre están regresando de un puesto, pasan al otro, sabemos que han estado en algún tipo de negociados, ellos no deberían estar jamás en los hospitales. Y comenzamos haciendo cambios, por ejemplo, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se nombró al doctor Francisco Andino. Es un muy buen nombramiento, un muy caballero y un hombre serio. Excelente designación, le visité el viernes. Excelente designación. Sí, para ver cómo estaban las cosas. En el Carlos Andrade Marín se designó al doctor Daniel Rodríguez y así sucesivamente. Y yo quiero también pedirles otro favor. Si ustedes tienen denuncias, háganos llegar, por favor. Con gusto. Porque la única forma es con ustedes en una veeduría ciudadana. Nosotros tenemos la obligación de comprobar, si se puede comprobar, y actuar de manera inmediata, cambiándole al funcionario. Perfecto, muchas gracias, vicepresidente. Mi compañero Ramiro con más preguntas. Doctor Borrero, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Qué bonito está en su despacho con los vitrales, de acuerdo a la vicepresidencia de la República. Doctor Borrero, el médico es como la cerveza, entre más años mejor. La experiencia suya adquirida durante la vida y que la tiene la oportunidad histórica de dejar sentada su impronta como segundo mandatario del país. Mi pregunta, ¿vamos a hacer algo con la medicina preventiva? Porque en Ecuador estamos acostumbrados, allá cuando el mal está presente, ir a la cura.
en vez de prevenir con alimentación, con médico en casa, con telemedicina, con todas las herramientas tecnológicas que hay en los actuales momentos, en los teléfonos hay aplicaciones que nos ayudan a controlar. ¿Hay algún plan que usted, luego de apagar el incendio que recibió producto de malos gobiernos y de la pandemia, usted tiene algún plan dentro de su cartera, dentro de su vicepresidencia, para dejar su impronta a la nación luego de que usted deje el cargo? Así es, Ramiro, nosotros estamos trabajando paralelamente en un nuevo modelo de atención de salud. Nosotros vamos a cambiar del modelo de atención de tipo curativo a un modelo de atención de tipo preventivo. Vamos a fortalecer el nivel primario de atención de salud, vamos a fortalecer la salud pública. Es la única forma. Vamos a construir 3 pilares que son salud, salubridad y vida saludable. Vida saludable es lo que usted está mencionando, los hábitos de vida que condicionan ciertas enfermedades. Luego tenemos un plan que ya lo estamos construyendo y conversando con los GAT y con los alcaldes para dotar al 40% de ecuatorianos de agua potable que no lo tienen. Si no tenemos agua potable no podemos hablar de salud, alcantarillado, agua potable y luego destinar todos los recursos para el fortalecimiento de los niveles primarios del sector de atención, lo cual significa que el 80% de la población es atendida ahí. Nosotros queremos una población sana, no queremos una población enferma. Cito el ejemplo, si a una mujer se hace un Papa Nicolau que cuesta $18, vamos a evitar que tenga un cáncer cervicuterino que nos va a costar a más de su vida como $100,000 en tratamiento. Entonces, hagamos una medicina preventiva, atendamos la medicina primaria, utilicemos herramientas tecnológicas, utilicemos el médico que está cercano a la familia. Lo que estamos haciendo ahora, ustedes en Guayaquil y yo en Quito conversando, para que el médico solucione los problemas de salud de los lugares alejados del Ecuador. Si conseguimos hacer eso, y yo creo que hemos hecho un paso inmenso, hemos construido una estructura que no va a cambiar, porque hacia allá deben ir los futuros gobiernos. Y con eso me regresaré tranquilo a mi cátedra donde me siento como pez en el agua. Perfecto. Vicepresidente, he escuchado con atención todo lo que usted ha dicho de los posgrados. Tenemos muchos médicos en el exterior, pero aquí también dentro del país se hacen grandes cosas, entre ellas los trasplantes. Hace algunas semanas tuvimos aquí a Pepe Jubín de Solca. A la doctora Bella Álvarez. A la doctora Bella Álvarez, que nos hablaba de lo que hacían en Solca. Pero no es el único hospital donde se hacen este tipo de operaciones, sino que no todo es malo en el Ecuador y eso también hay que dejarlo sentado. Hay grandes profesionales afuera, aquí, que hacen grandes cosas con los límites de los recursos que están en circulación. ¿Qué tiene usted que hablarnos sobre los trasplantes? ¿Qué está haciendo la vicepresidencia y el gobierno del presidente Lasso? Los profesionales de la salud, y no solo los de la salud, son excepcionales los ecuatorianos. Y yo quisiera recalcar la gran capacidad humana que tienen todos, y ahora explícitamente refiriéndome a los que trabajamos en la salud. Cuando comenzó la pandemia, se dedicó el ministerio y el gobierno a tratar la pandemia, que me parece correcto, pero se olvidó de que hay que hacer trasplantes, de que hay que atender a pacientes con cáncer, que hay que reducir la tasa de mortalidad en los accidentes. Y hay en este momento más de 12,000 cirugías represadas, por ejemplo, en el IES. Nosotros inicialmente comenzamos a reactivar trasplantes a través del INDOT y ya se comenzaron a ver los resultados, ya estamos haciendo trasplantes, pero a esos personajes que hacen los trasplantes tenemos que darles todo el apoyo, no solamente en el momento del trasplante, sino en el post-trasplante. Es decir, el paciente tiene que recibir los medicamentos que son los adecuados, los antivirales, por ejemplo, para que no tenga problema de rechazo. Entonces, tenemos que constituirnos en un centro de referencia y hablamos de la Junta de Beneficencia, hablamos de las instituciones privadas, de los hospitales, todos deben constituirse en grupos de salud que aporten para hacer cosas diferentes. Por eso, si nosotros descongestionamos los hospitales de tercer nivel, ellos deben dedicarse a hacer eso, y los de segundo y tercer nivel dedicarse a hacer la patología menos compleja.
De mi parte, gracias. Le paso a mi compañero Javier Segarra, que continúa. Sí, con la última pregunta, vicepresidente. Sé que estamos sobre la hora. Doctor Borrero, por favor, Javier Segarra tendrá algunas preguntas para usted. Gracias. Buenos días, vicepresidente. Tengo una sola inquietud y yo creo que es ultra positiva, porque descartando las grandes ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, me refiero al proceso de vacunación, he podido conversar con alcaldes de ciudades pequeñas como el de Celica, de ciudades medianas como el de Riobamba, en la que el 70% de la población hoy en día está vacunada. Y eso hay que reconocerle al gobierno, eso hay que reconocer a la gestión que ustedes han hecho dentro de este proceso, el denominado programa 900. Se ha cumplido la meta, esperan seguir con más para poder alcanzar la mayor comunidad de rebaño, vicepresidente. Así es, Javier, gracias por la pregunta y un saludo muy cordial. Efectivamente, nosotros, yo quisiera leerles la última cifra que me llegó hoy día en la mañana, si me permiten, y este momento hemos vacunado en primera dosis 10.025.592 y en segunda dosis hemos vacunado 7.169.600. Por lo tanto, vamos a cumplir con la palabra del presidente. A los 100 días vamos a tener vacunados a los 9 millones de ecuatorianos, pero paralelamente vamos a continuar vacunando y vamos a continuar vacunando a los niños por debajo de 16 años, desde los 12 años, vamos a continuar vacunando si es necesario, según las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, a los pacientes menores de edad, a los niños pequeñitos. Vamos a pensar en administrar terceras dosis, porque eso también en este momento resulta un imperativo. Es decir, nosotros no vamos a dejar de vacunar, vamos a bajar un poquito el ritmo del acelerador, pero no vamos a dejar de vacunar porque tenemos medicamentos, tenemos vacunas y podemos continuar. Javier Segarra, ¿algo más, querido amigo? Bueno, no lo escuchamos, Javier, creo que eso fue solamente yo en el mismo tema. Y para concluir, señor vicepresidente, esto que nos dice, le gustaría que lo precise un poquito. Entiendo por lo que leí, qué bueno que vamos a llegar a lo que se ofreció, porque es un cumplir del presidente y suyo, como binomio, lo escuchamos aquí, nos lo dijo en la campaña, van a llegar a los 2 millones en los 100 días. Luego vienen los chicos en el mes de octubre o de septiembre, esto quisiera precisar, entre 15 y 12 años, ¿verdad, doctor Borrero? Y finalmente, que será un mes después, vendrán los chicos entre 3 y 11 años. Esa más o menos, es decir, tenemos vacunación hasta fin de año, según lo que estoy entendiendo, más la tercera dosis, ¿verdad? Efectivamente, nosotros vamos a partir del 13 de septiembre a vacunar a niños de entre 12 y 16 años. Luego esperemos que nos den la luz verde para vacunar a niños menores. Como ustedes conocen, esto nace luego de los análisis que se hacen y los expertos dicen efectivamente hay que hacerlo. Nosotros vamos a continuar vacunando y probablemente a partir del próximo año, a los 6 meses de la segunda dosis, vamos a comenzar a aplicar la tercera dosis. Hasta el mes de diciembre vamos a tener aproximadamente 32 millones de vacunas en el país. El presidente sigue haciendo la diplomacia y la gestión de las vacunas. Paralelamente también estamos conversando para ver la posibilidad de tener una fábrica de vacunas en el país, lo cual nos va a servir no solo para las vacunas para el coronavirus, sino otro tipo de vacunas estacionarias. Así es que no vamos a descansar hasta cumplir con la palabra primero y tener al 73% aproximadamente de la población inmunizada. Señor vicepresidente, solo un temita y 2 al final. El primero, hay ya tercera, así como hay de Pfizer, ¿hay también tercera dosis de Sinovac y hay tercera dosis de AstraZeneca o están en camino? Están en camino. Okay. Están en camino. Nos están llegando, ayer nos llegaron como 197,000 vacunas de Pfizer. Nos están llegando, nosotros negociamos aproximadamente 6 millones de dosis de vacunas de Sinovac. Ya nos están llegando CanSino, ya estamos aplicando vacunas de CanSino. Es decir, el proceso de negociación continúa. La llegada de las vacunas se ha vuelto sumamente visible porque
Recordemos, por ejemplo, que el proyecto COVAX, donde participan todos los países, nos llegaban a cuentagotas, ya nos están llegando mayor cantidad de vacunas porque confían en el gobierno, en el programa de vacunación. Y un tema interesante, los ecuatorianos están vacunándose porque ven que es la única solución para su salud y para reactivar la economía. En el mismo contexto, señor vicepresidente, para concluir, vi que en otras partes están poniendo la tercera vacuna de entrada para las personas que tienen enfermedades inmunológicas y son vulnerables. ¿Esto se podrá hacer dentro de este año, señor vicepresidente? Sí, en Chile y en Israel fundamentalmente comenzaron con la aplicación de terceras dosis a pacientes por encima de 60 años con enfermedades inmunocomprometidas. Nosotros estamos en capacidad de aplicarlas, así es que no va a haber ningún problema en cuanto a la presencia de las dosis de vacunas para realizar este objetivo. No tenemos ningún problema. Muchas gracias, señor vicepresidente. No descuide el tema, yo sé que no tiene que ver con usted, sino quizás con el Ministerio de Salud, pero usted es médico, de las personas con discapacidad que son vulneradas constantemente por diferentes estamentos. Sé que no tiene que ver, pero usted es un médico y sabe que producto de muchas cosas, ¿para qué vamos a hablar de esto largamente? Solamente se lo insinuó, quizás será otra oportunidad, pero no los dejemos a un lado, porque son gente que necesita el apoyo de todos, mi querido doctor Borrero. Agradecerle su gentileza, su amabilidad para con I99, 98.9, para con I99 TV y para todos los que estamos aquí en el programa Diálogo. Señor vicepresidente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero tener la oportunidad de su próxima entrevista, hacerlo personalmente y saludarles a todos ustedes con un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Buenos días, señor vicepresidente, doctor Borrero. Agradecerle, ¿no?